nosotras nos apasiona y esperemos que a ustedes también. El tema sobre el que a mí me interesa trabajar hoy va a estar un poco más ceñido a organización judicial, aunque la discusión sobre organización judicial se vincula de manera interdependiente con las estructuras procesales. A mí hay dos grandes temas en lo personal y desde mi labor profesional y académica, que aunque no sean los que más me apasionan, sí valoro como sumamente importantes para tratar de resolver todos los problemas o muchos de los problemas que tenemos en los sistemas de justicia. Y hablo de la organización judicial y hablo de las estructuras procesales. En ambos, creo yo, que tenemos problemas estructurales. ¿Sí? Sobre eso hoy voy a tratar de disertar, voy a tratar de mostrar algunas cosas y plantear otras. ¿Y qué impresión, si tuviese que decir unas palabras preliminares, qué impresión tengo? La primera impresión que tengo es que hay un sentido común de todos y todas las operadores, que es que al Poder Judicial se resuelve con más recursos. Es decir, es cierto hoy que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, debe tener el 50% de vacantes o algo cercano a eso, lo cual es una brutalidad, que jueces y juezas no haya los cupos cubiertos, las vacantes cubiertas, es una atrocidad y es un problema. Pero hay un sentido común que dice que si tuviéramos a todos los jueces y juezas nombrados, fiscales y defensores, el Poder Judicial funcionaría bien porque lo único que necesitamos son más recursos. Mi premisa ahí es, esto es falso. ¿Por qué? Porque como voy a tratar de sostener, hay un problema que es organizacional acerca de cómo esa estructura y cómo el modelo de gestión que tiene no mejora el trabajo de todos y todas. Entonces, eso es una primera cosa que me interesa. La segunda cosa que me interesa en términos de estructuras procesales, hay una idea de que el juez o jueza directora del proceso resuelve todos los problemas. Bueno, sobre esta idea de estructura procesal, de cómo procesamos los conflictos, yo también voy a tratar de volver, no con la idea de organización judicial, sino con otra herramienta que es el case management, la gestión de casos, para tratar de mostrar cómo hay otro tipo de dispositivos o herramientas que nos ayudan en ese sentido y que son superadoras. Fuera de este sentido común, también hay otra premisa que me interesa marcar de arranque, que es la siguiente. También después de la pandemia, aún más, hay una idea de que las tecnologías de la información y la comunicación lo son todo. Es decir, las TICs eclipsaron el sentido común, lo que hacemos y demás, y mandaron al bajo de la alfombra el problema organizacional, el problema estructural del cual estoy hablando, que además nos interesa poco porque no es algo leguleyo ni de abogados. Entonces nosotros creemos, y esto también me parece un problema, que las tecnologías de la información y la comunicación nos van a resolver todos los problemas que tenemos en el sistema de justicia. ¿Sí? Déjenme darles algunos ejemplos de esto en el ámbito bonaerense, que me imagino que es donde ustedes más trabajan. Primero, nosotros el nuevo régimen en el esquema bonaerense es, la nueva normalidad sería presencialidad, más teletrabajo, que son los planes de trabajo que ha instrumentado la Suprema Corte, más tecnologías de la información y la comunicación, presentaciones electrónicas, comunicaciones electrónicas y demás. Esa es la nueva normalidad de los operadores y las operadoras del sistema de justicia bonaerense. ¿Qué problemas tenemos en esta nueva normalidad? Por ejemplo, en que una gran ventaja que el teletrabajo generaba como herramienta es que supuestamente la Corte va a poder reducir espacios físicos para tener, abaratar costos y eso destinar, esos recursos, destinarlos, por ejemplo, a mayor cantidad de cámaras de grabación. Bueno, ¿qué problema tiene hoy el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? Que como la estructura organizacional dice un juzgado de Karina, un juzgado de Matías, un juzgado de Carolina, ¿sí? Y hay un juzgado por cada uno, no puede reducirlos, ni aun cuando la mitad del personal de Karina, de Matías o Carolina teletrabaje. ¿Se entiende el problema entonces? Lo que aparecía como un gran beneficio, que era voy a reducir la utilización de espacio, voy a obtener, maximizar recursos, y esos recursos finitos los voy a destinar, por ejemplo, a mayor cantidad de jueces o a cámaras de grabación, no lo puede hacer porque hay una concepción, una estructura organizacional que dice el juzgado, un edificio, un inmueble por cada juez y jueza, por ejemplo. Pero no solo eso, también se institucionalizaron los planes de trabajo. Los planes de trabajo hoy en Provincia de Buenos Aires, ¿qué se le dice? Carolina, que es jueza y quiere teletrabajar con su equipo de trabajo. Presénteme un plan de trabajo, Carolina.
Carolina presenta un plan de trabajo y Carolina dice, yo hago 1. La corte le dice, bueno, usted, Carolina, tiene que ser más eficiente. Bueno, voy a hacer 1.1, dice Carolina. Excelente, ¿va a ser más eficiente Carolina? Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que Carolina dice que hace 1, pero ¿qué no sabemos? ¿Cuál es la media o la mediana de un trabajador como Carolina? ¿Qué quiero decir con esto, gente? Que el parámetro de base de largada es falso, porque yo no sé cuánto, por ejemplo, un trabajador o trabajadora razonable tiene que hacer en 6 horas comunicando, si se dedica a comunicar decisiones, para decir que es un empleado medio. Si yo digo, Matías Ucunza proyecta decisiones, ¿sí? Algún tipo de proyecto o informe. ¿Cuántos informes tiene que hacer Matías por día para decir que es un trabajador, un empleado judicial razonable? Ni el mejor ni el peor. 5. Bueno, ese dato no existe en la organización. Entonces, los planes de trabajo que se miden supuestamente por eficiencia tampoco están midiendo esa eficiencia. Lo mismo podría seguir diciendo con distintos aspectos vinculados con esto. Otro ejemplo más. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten, por ejemplo, que los jueces o juezas tomen audiencias a distancia. Entonces, ustedes tenían en el Código Procesal la posibilidad de que un juez o jueza de cabecera le encomienda a un juez de paz la realización de una toma de testimonial para un testigo que está a 400 kilómetros. Ok, bueno, hay jueces o juezas que a pesar de que la Corte sacó 4 resoluciones diciendo, si sos juez de cabecera, eso que dice el código ya no tiene más sentido, ¿por qué? Porque Pato Gerase está como jueza de cabecera y dice, quiero tomar la testimonial. ¿Por qué manda tomar una testimonial al juez de paz, que está explotado también, si lo puede hacer como estamos hablando ahora acá? ¿Se entiende? Bueno, todos estos ejemplos, gente, y lo mismo podría seguir dando innumerable cantidad de ejemplos. Todos estos ejemplos, lo hago chica para no perder más tiempo porque creo que se entendió el punto. Todos estos ejemplos, ¿a qué obedecen? ¿A qué se deben? ¿A problemas organizacionales? ¿A problemas de administración de poder? ¿A problemas de definición de roles? ¿A problemas de concepciones legales que tenemos acerca de ciertas cosas, a déficits formativos? Es decir, son todos problemas que las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, no los explican, no los van a resolver, ¿sí? Y no se pueden hacer cargo. ¿Por qué? Porque todos estos problemas no tienen que ver con una herramienta de tecnología, sino que tienen que ver con un problema organizacional, con el problema de la estructura organizacional y con el problema del modelo de gestión de esa estructura. Ustedes piensen que todos los movimientos políticos que se dieron en el último tiempo en nación y en provincia, gobierno kirchnerista, gobierno de Juntos por el Cambio, gobiernos del Frente de Todos, todos tuvieron como eje reformas al Poder Judicial. Y en general, con distintos bemoles y objeciones, el anteproyecto, que ahora ya es proyecto y fue enviado a la legislatura, el último, lo hace de forma más explícita, todos trataron de trabajar con distintos bemoles sobre la organización judicial y su modelo de gestión. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Por 2 premisas fundamentales. La estructura organizacional y su modelo de gestión, ¿sí?, son burocráticos, rígidos y discrecionales, ¿sí? Y además hay otro problema. Los cambios operados en todo sentido, los cambios operados en términos sustantivos, proceso de constitucionalización, los cambios operados en términos de metodologías de discusión, implementación de pilotajes de oralidad en toda la provincia de Buenos Aires en materia civil y comercial, por ejemplo, ¿sí? Los cambios operados en materia tecnológica, todos los cambios operados tornan insostenible el modelo organizacional y su modelo de gestión, ¿sí? Dicho esta introducción un poquito larga, a mí me interesa plantear como objetivo de esta charla, de estos primeros minutos, para después abrir a discusión, 2 grandes cosas. La primera, mi primer gran objetivo con ustedes va a ser presentar algunas ideas sobre gestión judicial que nos permitan entender la relevancia de trabajar con organización judicial, modelo de gestión en cualquier reforma. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo que a mí me va a interesar es problematizar desde esta mirada sobre qué alternativas existen y cuáles son supuestamente sus ventajas. Esas son las 2 grandes cosas que me interesa junto a ustedes. Arranco con la primera.
¿Qué es la gestión judicial o cómo uno podría definir la gestión judicial? Para que vean desde dónde estoy pensando o desde dónde estoy hablando. ¿Qué es la gestión judicial? ¿A qué nos referimos? La gestión judicial es un área de conocimiento especializada y multidisciplinaria que va a tener por objeto organizar y administrar los recursos jurisdiccionales y administrativos para el logro de ciertos objetivos del sistema de justicia en general y del proceso en particular. Fíjense la dimensión del concepto, ¿sí? Dije, es un área de conocimiento especializada. ¿Por qué es especializada? Porque no cualquiera puede gestionar. Hay que tener conocimientos técnicos para poder gestionar. Luz roja, nota al pie, señalamiento ahí. ¿Qué conocimientos tiene un secretario, un juez, una jueza sobre administración de un tribunal? ¿Sí? Primer interrogante, primer tensión, primer punto. ¿Por qué? Porque la gestión judicial necesita conocimiento especializado. Pero no solo eso. Segundo gran aspecto, complejidad de la gestión judicial. Yo les dije, es especializada y multidisciplinaria y se busca organizar y administrar todos los recursos administrativos y jurisdiccionales para el logro de objetivos. Entonces hay una complejidad en la gestión judicial. ¿Y qué es esa complejidad de la gestión judicial? Y por un lado entender, y acá ven directamente la vinculación entre organización judicial y estructuras procesales. Entender dos cosas, que la gestión judicial tiene dos componentes, un componente que es procesal y un componente que es operativo. El componente procesal es el que se pregunta y vincula al juez y a las juezas junto a las partes, ¿sí? Por eso acá aparece la idea de case management, de gestión del caso, porque se pregunta al juez junto a las partes qué mecanismo es más adecuado, qué medidas podemos tomar, de qué manera, de qué forma para resolver y procesar este caso de manera más eficiente, más eficaz. Entonces ahí aparece la adecuación de la legalidad procesal al caso en concreto. Aparece la gestión del caso, aparece la gestión del conjunto de casos. Pero eso es una pata de la legalidad procesal. En general, ¿sí? De la gestión judicial, perdón. En general es la única que hemos visto. Cuando nosotros hablamos de gestión judicial y director del proceso como responsable de las estructuras procesales, el problema que tenemos es que solo vemos esa película. Toda la otra película sobre la cual ahora voy a hacer referencia no aparece. Y ese es uno de los grandes problemones de nuestra organización y su modelo de gestión. Entonces, vuelvo. La primera pata de la gestión judicial es la procesal. Y esta pata es muy importante. ¿Por qué? Porque Pato es jueza, Carolina y yo estamos discutiendo en un proceso, vamos a una audiencia y discutimos los tres, cada uno en su rol, rol de jueza, rol de partes, sobre en una audiencia en concreto qué medidas hay que tomar. Che, este caso va por este proceso ordinario. Carito va a decir, no, eso no puede ser, pues no sirve para nada. Fíjate que el conflicto es simple, que achiquémoslo. O al contrario, yo diría, el conflicto es complejo, hay que ampliar. Entonces se toman medidas para toda la abstracción de las reglas procesales, de lo que dice el código, de lo que dice la pluralidad de fuentes, adecuarlo al caso. Pero eso que pasó en una audiencia donde el Pato como jueza tomó una decisión, la pregunta es, ¿quién, cómo, de qué manera se va a gestionar y cumplir? Que era lo que nuestra organización son los despachos judiciales, que en realidad se referencia, apareciese la voz despacho al lugar del juez. Pero claro, en nuestra cultura, toda esa arquitectura, toda esa organización, vamos a ver los problemas que presentan. Pero ahí aparece la otra pata de la gestión judicial que es compleja. Esta es la procesal, pero después hay una que es la operativa, que es quién, de qué manera, cómo se cumplen estas decisiones que tomó la jueza junto a las partes para hacer avanzar el proceso. Y ahí aparece la gestión judicial operativa, que es toda una estructura de apoyo a la labor jurisdiccional. Una estructura de apoyo que se encarga de qué? De hacer avanzar el proceso, de hacer cumplir las decisiones, de monitorearlas, de gestionarlas. Bueno, esas son las dos grandes dimensiones, que además, otro gran punto, tienen igual jerarquía, son indivisibles e interdependientes. Segundo punto de la gestión judicial. Tercer punto de la gestión judicial, que para nosotros también es un problemón porque no lo vemos así. La administración de justicia es una organización administrable. Si yo le pregunto a Caro, hoy jueza, ¿cuántas sentencias debe sacar por mes para no estar mal, para que su servicio de justicia no sea malo? No existe ese dato. ¿Se entendió?
Entonces, si Caro mañana pone un kiosco, ¿qué sabe? Que para poder seguir teniendo el kiosco, el ministerio, la empresa, lo que quiera, cualquier organización abierta, hay objetivos, métodos, procesos de laburo, resultados, monitoreo, corrección. Hay una organización que es administrable. Si no hay una organización administrable, estamos jodidos. Entonces, ahí hay un tercer elemento que es la gestión judicial asume que la administración de justicia es una organización administrable. Y el último gran punto es la transformación de los objetivos organizacionales. Esto, la gestión judicial en términos modernos, la gestión judicial en términos modernos, aporta mucho porque clarifica los objetivos. El gran objetivo para nuestra cultura fue dictar una sentencia. Entonces, ¿para qué está el proceso? Dictar una sentencia. Bueno, o en el mejor de los casos, después se avanzó un poquito más, resolver un conflicto mediante métodos autocompositivos. Promovemos la conciliación en las audiencias, etcétera, etcétera. Pero estos dos objetivos tienen otros dos que los complementan, que aparecen como instrumentales, pero que son tanto más importantes que estos dos, que son generar información de calidad y mantener los tiempos y costos del proceso bajo control. Esos dos elementos son centrales, porque si no logro esas dos cosas, no tiene ningún sentido el dictado de una sentencia, ni tampoco va a ser fácil lograr una autocomposición del conflicto. ¿Por qué? Porque si Carolina, como jueza, tiene que tratar de incentivar una autocomposición y no tiene información de calidad, seguramente no va a poder autocomponer nada, ¿sí? ¿Y qué digo con información de calidad? No es lo mismo llegar a una audiencia preliminar con informes, por ejemplo, del IOMA o del IPS o de quien sea, según el conflicto que esté tratando, como evidencia para generar algún tipo de técnica de conciliación, que no tenerlo. ¿Por qué? Porque esa es información de calidad que me va a servir para ese objetivo. Y lo mismo con el mantenimiento de los tiempos y costos bajo control. Si no hay nadie que gestione, yo ahora voy a caerle al tipo de gestión que nos caracteriza en esta nuestra estructura colonial, ¿sí? Pero si no hay nadie que gestione, si solo nos quedamos con la gestión procesal e invisibilizamos, ninguneamos o relativizamos a la gestión operativa, no hay nadie que se encargue de fiscalizar el avance del proceso. Entonces los tiempos y costos se disparan porque a ningún operador, entre comillas, le interesa demasiado. Entonces, ¿cómo haces para cumplir con los plazos razonables, etcétera? Entonces, el modelo organizacional trabaja con estos 4 objetivos en tándem, ¿sí? En interdependencia de manera indivisible. Eso es la gestión judicial en términos modernos, ¿sí? Primer aspecto. Bueno, ¿cuál es el modelo de gestión actual? Porque esto es lo que, en términos organizacionales de modelo de gestión, la modernidad en sistema de justicia dice, ¿sí? ¿Cuál es nuestro sistema actual? ¿Qué caracteriza nuestros modelos de gestión? Bien, una primera pregunta que nosotros podríamos hacer es, ustedes son, me imagino, operadoras del derecho en general, en provincia, en nación, de algún lugar, ¿sí? O serán estudiantes o futuros abogados. Entonces uno preguntaría, cuando van a una audiencia, ¿quién los recibe? ¿Cómo los recibe? ¿Qué diálogo se suscita? Cuando tienen que charlar afuera del proceso con sus propias contrincantes, partes, tómenlo como quieran. ¿Qué tipo de diálogo existe? ¿Existe algún tipo de diálogo? ¿Cómo creen que se gestiona un juzgado? ¿Existen formas flexibles, activas, procesamientos ágiles? ¿Sí? ¿O existen pluralidad de formalidades? Bueno, uno podría, imagino ustedes tendrán su respuesta, uno podría seguir haciendo preguntas de este tipo para definir el modelo de gestión. Yo categóricamente y de forma muy simplista lo que diría es lo siguiente. El tipo de gestión judicial que nosotros tenemos, y hablo en Argentina, en Buenos Aires y en muchos lugares de América Latina todavía, el tipo de gestión judicial que nosotros tenemos no es más que la expresión técnica de la concepción de poder que hemos construido y sostenido. El tipo de gestión judicial, la forma en que trabajamos, los objetivos que tenemos, si la organización es administrable o no es administrable, si el tipo de gestión judicial, cómo nos relacionamos, jueces y partes, ¿sí? Todas esas cosas, el tipo de gestión, no es más que la expresión técnica de una concepción de poder.
que adoptamos en el siglo XVIII y que en el siglo XXI sigue casi sin modificarse. Si no me creen, agarran la 5827 en Provincia de Buenos Aires y me vienen a discutir con la 5827 en mano, que es la ley orgánica. Y si no me creen, lean la Constitución bonaerense reformada en el 94 y lean la originaria. Si no me creen, lean la 1258 Nación sobre Organización del Poder Judicial Nacional. Entonces, guarda, porque ahí hay un gran problema, un gran desarreglo estructural, y es una concepción de poder que se sostuvo, que se mantuvo desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, ¿sí? Casi sin alteraciones. Ustedes dirán, bueno, Matías es medio exagerado, puede que sí, que tengan razón en que yo sea un exagerado, ¿sí? Pero ¿esto en qué se traduce concretamente? Ejemplos concretos de por qué esto es, bueno, ¿quieren un ejemplo de siglo XVIII, siglo XXI? En el siglo XVIII, cuando Carolina era, imagínense antes de que seamos Argentina, monarca, ¿sí? O estaba en el virreinato, decía, hay necesidades de justicia. ¿Qué se te ocurre? Creamos juzgados unipersonales. Hoy, Carolina, gobernadora o Suprema Corte Provincial, hay necesidad de justicia. ¿Qué se crean? Juzgados unipersonales, cámaras, ¿sí? O Supremas Cortes. Formas rígidas, las mismas formas que en el siglo XVIII, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo claro. Y estos juzgados unipersonales tienen una forma definida que era colonial, era propio de esa inspiración de ese momento. Son verticales, porque está en la cabeza el juez o la jueza, abajo está una secretaria, secretario, hay un conjunto de gente que trabajan para el juez o la jueza, no trabajan para el caso, ¿sí? Entonces hay una organización vertical, generalmente jerárquica, la totalidad de funciones están en cabeza de Carito, que es la jueza. Entonces, Carito le pone toda la garra del mundo porque es una excelente jueza, pero claro, Carito dice, para un cacho, yo soy jueza y tengo todo lo jurisdiccional en mi cabeza y todo lo administrativo, sí, porque el sistema dice que vos sos responsable de todo. Tenés la última palabra en todo. Obviamente, como eso no es posible, porque además hay una estructura que responde a vos, ¿eso qué pasa? Hay delegaciones de distinto tipo. Delegaciones administrativas, delegaciones, ¿sí?, jurisdiccionales en proyección de decisiones, pónganlo en el nombre que quieren, pero es parte de la estructura, no un problema ni personal, ni, no, es un dato de la estructura. Entonces, obviamente, se delega, pero al mismo tiempo Caro tiene toda la última palabra. Gran problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy hablando de cuál es el modelo de gestión. Confusión de roles. Caro es una jueza, es persona, Carolina y el equipo de laburo es un servicio. Sin embargo, hay una confusión de roles entre Carolina, jueza, y juzgado servicio. Y esa confusión, fíjense que se da en todos los sentidos. Hablamos de despacho judicial, no hablamos de estructuras organizacionales. Y despacho judicial, lo que primero les remite en la cabeza, si yo les dijera a ustedes, es un lugar llamado oficina donde te recibe el juez. Un despacho. Bueno, ¿esto qué hace? Que es bastante terrible. Invisibiliza la función de la gestión, ¿se acuerdan lo que yo le decía? La gestión procesal y la gestión operativa como parte de la gestión judicial. Bueno, la voz despacho, la confusión de roles, la centralidad, el darle todas las responsabilidades al juez o la jueza, ¿qué invisibiliza? La función gestión operativa y también invisibiliza a las personas que son parte de ese equipo de laburo que trabajan apoyando a una jueza o a un juez, pero que son muy importantes. Entonces hay una doble invisibilización. Pero esta confusión de roles también es personal y funcional. Propio de esta tradición, los jueces, las juezas, los fiscales, las defensoras, creen que los recursos humanos, los recursos personales, materiales, son propiedad del propio juez. Y que el juez no se ve como un recurso del sistema. ¿Sí? Por eso fíjense que hablan de mi juzgado, de mis casos. No es casual esa utilización del lenguaje, porque hay una concepción que habla acerca de eso. ¿Sí? ¿Quieren seguir con los ejemplos? El modelo orgánico que tenemos. El modelo orgánico es único y rígido en los papeles. Es decir, familia, bueno, familia tiene un equipo interdisciplinario, pero sacando eso después, es lo mismo familia en La Plata que familia en Trenquelauquen. Es lo mismo familia que laboral, laboral que, ¿sí? Las estructuras organizacionales son únicas y rígidas en los papeles. Son parámetros comunes para todos, más allá de las realidades diferentes. Esto también es un problema.
Sin embargo, si bien son rígidas en los papeles, son discrecionales en los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Carolina, jueza o Matías, juez, interpretan cada uno de los artículos más tontos o más importantes de un procedimiento burocrático, si no hablo de la decisión de fondo donde se juega la independencia de Carolina, o de Matías como juez o jueza interpretando el derecho de fondo para resolver un caso. Hablo de pavadas como cómo hacer una comunicación. ¿Qué es importante de una comunicación? Que tengan los datos de qué se comunica, a quién va, cuál es el domicilio, quién lo manda y si hay que acompañar algo más. Eso es lo importante. ¿Es importante que esté en negrita? No. No. Bueno, había jueces en el mundo, perdón, había jueces en el mundo papel y hay jueces en el mundo digital que tienen objeciones de este tipo. ¿Por qué? Porque hay una discrecionalidad, más allá de los parámetros rígidos que nosotros decimos, hay una discrecionalidad en los hechos. Cada quien administra como quiere su propio juzgado, lo cual también es un problema. ¿Sí? Volvemos al mismo punto. Si yo necesito tener, para mantener los tiempos y costos bajo control, seguridad, previsibilidad, orden, etcétera, etcétera, ¿cómo voy a hacerlo si existen 168 criterios distintos para emitir una cédula? O la vieja cédula. ¿Sí? Entonces, otra vez, esto incide en los tiempos, costos y modalidades de procesamiento. ¿Pero a qué responde? A este tipo de modelo organizacional, a esta estructura y a este modelo de gestión. ¿Sí? Que es rígido en los papeles, lo cual es un problema, pero es totalmente discrecional en los hechos. Es un modelo amateur, es un modelo anárquico, es un modelo poco profesionalizado. Pregúntenle al Poder Judicial qué metas tiene para metas estructurales y micro para cada uno de los juzgados en función de los fueros o cada juzgado en sí mismo. ¿Cuál es la planificación? ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema. El liderazgo es impuesto. Carolina es una excelente jueza, como hay ejemplos para hacer dulce en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Ni Carolina ni Pato, Carolina jueza, Pato secretaria, se formaron para ser líderes de una organización, ni saben de administrar una organización. Entonces, ¿cuál es el problema? El sistema, este sistema, les autoimpone un liderazgo que no tienen. Ese es otro problema de este modelo de gestión judicial que es poco profesionalizado. Sería mejor tener una persona de otro palo, con otras características, encargándose de gestionar eso. Y que Carolina, que es el recurso más importante como jueza del sistema de justicia, vaya a tomar decisiones, a autocomponer, a estudiar sus casos. ¿Se entiende? Los métodos de trabajo también son poco creativos, son disciplinares, son extremadamente formales. La pandemia logró romper un poco con esta formalidad, ¿sí? Pero sin embargo, hasta no hace poco y aún se sigue sosteniendo, ponemos en duda desde si usar el WhatsApp o no, ¿sí? Cuando en realidad el WhatsApp nos da una trazabilidad mayor que la cédula papel. Entonces, ¿y esto por qué? Porque hay una cultura anclada en términos de formalismos, de pruritos, de un montón de cosas propios de un modelo del siglo XVIII que es el que nosotros tenemos. ¿Sí? Evaluación y ajustes. ¿Qué tipo de evaluación sobre la productividad de lo que hacemos existe? ¿De qué tipo? ¿Sí? ¿Con qué información contamos en torno a eso? Y esto no termina acá. Vamos a estructuras procesales y gestión. La idea de director del proceso que nosotros tenemos también es una idea pobre. ¿Por qué? Porque la idea de legalidad es una idea de legalidad rígida. ¿Qué se dice? Las normas procesales son de orden público indisponible. Ah, no, pero son instrumentales para la efectividad de los derechos. Y el juez la puede modificar. Ah, no, pero si dijo que va por un proceso de conocimiento amplio, no lo puedes tocar. Bueno, todo ese berenjenal de una idea de la legalidad rígida es un problema. Y esa es la idea de director del proceso en la cual estamos anclados. ¿Sí? Una idea de director del proceso que, fíjense, solo habla del juez o la jueza. No habla de las partes, no habilita a las partes a disponer de las formas ni hacer acuerdos procesales amplios para ver cuál es el mejor procesamiento del caso, que anula el conflicto, por eso es la legalidad rígida, tramita así una vez y para siempre, esto no se puede tocar, ¿sí? Que otra vez, insisto, director del proceso es solo el juez, solo lo procesal, porque otra vez es adoptar medidas adentro de una audiencia o por escrito en un despacho, pero después ¿quién lo gestiona? Bueno, esa idea de
director de proceso, hay otros dispositivos como el case management, como la gestión del caso, que son otras respuestas culturales, institucionales para resolver el mismo problema. ¿Y saben qué dice ahí el case management o ese tipo de herramientas? Dicen, las partes y el juez pueden dialogar y discutir abiertamente, no hay drama. ¿Por qué? Porque esto que siempre sostuvimos, que las normas procesales son de orden público indisponible, es una falacia. ¿Sí? Habrá algunas que sí, pero el debido proceso no es un rito, es un estándar. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un estándar, ¿por qué? Porque lo importante es que Carito pueda postular, argumentar, probar, decidir, que tenga una decisión fundada, que tenga un recurso, ¿sí? Que tenga una audiencia, pero no que el rito sea de una vez y para siempre el fijado por el legislador, porque primero, pluralidad de fuentes, eso no es más así, hermenéutica jurídica. El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires converge para resolver este caso y construir la regla del caso de procesamiento con la Constitución bonaerense, la Convención Americana, la Constitución Nacional. Entonces, todo lo que dice, no, esto hay que respetar el código porque si no se viola el debido proceso, ignoran el debido proceso como estándar, ¿sí? Ignoran la pluralidad y hermenéutica de fuentes, ignoran un montón de cosas. Pero el problema central es los perjuicios que nos ocasionan para procesar en términos de estructuras procesales mejor nuestros casos. Ese es el modelo de gestión actual. ¿Por qué hay que transformarlo? Primero, como yo les decía al inicio, porque este modelo de gestión es incompatible con las exigencias constitucionales que tenemos. ¿Cómo carajo vamos a hacer para cumplir con el plazo razonable, ¿sí? Si no tenemos nadie que gestione activamente? ¿Cómo haces para cumplir con esa garantía? ¿Se entendió? Y podría seguir diciendo cosas ahí, dejo porque no me quiero ir, quiero avanzar y que después tengamos. Pero ahí hay un gran punto. Otro punto, ¿por qué es importante su transformación? Porque los modelos regulatorios de laburo que nosotros tenemos, ejemplo, ¿sí? La oralidad, los cambios de paradigma operados, yo les decía, en términos sustantivos, en términos procesales, en términos de metodología de trabajo, oralidad, esos cambios, ¿sí? Tornan insostenible a la organización y gestión judicial y exigen una estructura procesal y un modelo de gestión diferentes. ¿Sí? No podemos, los cambios operados exigen trabajar de manera distinta. Antes, Pato, en un sistema escrito, te soportaba que vos patees para adelante y patees para adelante, porque obviamente, bueno, despacha un escrito y sigue, despacha un escrito y sigue. Ahora, en la oralidad, tenés una audiencia, y el día 5 tienen que venir los testigos, tiene que estar el dictamen del perito, todo eso es una gestión para que pueda hacerse la audiencia, que si no hay una organización que gestiona activamente de manera eficiente eso, fracasa, te vuela por el aire el sistema. Entonces, es imprescindible transformar este modelo de gestión, no solo porque es incompatible con nuestras exigencias constitucionales convencionales, sino porque todas las decisiones que hemos ido tomando, pilotajes de oralidad en civil y comercial, exigen una organización y un modelo de gestión totalmente diferente. Y si no lo hacemos, vamos a volar por el aire, ¿sí? Este cambio, yo les decía al principio, este cambio supone una transformación holística, transversal y radical, que no es TICs, no es TICs, y no es mayores recursos, gente. Esta transformación exige cambiar de ideas. Hay toda una tradición, nosotros venimos, Carito, yo, de la escuela platense. Hicimos un culto y hacemos un culto de la idea de director de proceso. Bueno, hay una tradición distinta que ha construido otra herramienta, que es, por ejemplo, esta de gestión del caso y conjunto de casos, el case management, que es una mejor respuesta, es una mejor herramienta, porque integra un montón de cosas que la idea de director de proceso no. Otro ejemplo, y eso es un tema conceptual. Otro ejemplo, estructuras procesales y procesamiento de caso. La idea de todas las normas procesales son de orden público indisponible y el debido proceso es un rito, es un gran problema. Y eso es una idea conceptual de educación legal, porque el proceso es flexible hoy. ¿Por qué? Por pluralidad de fuentes, porque convergen todas las normas para construir la regla, porque es importante que jueces y abogados y partes discutan. ¿Por qué vamos a prohibir eso? Cuando yo digo eso es indisponible, ¿qué prohíbo? Que Pato y Matías junto a Carolina puedan discutir sobre qué es lo mejor para procesar un caso. ¿Y eso por qué? Por un dogma legal. Y eso es un problema de educación legal.
No es un problema ni de TICs, ni de presupuesto, ni de nada. ¿Se entendió? Y eso es parte de una estructura organizacional y un modelo de gestión. Hay que cambiar de ideas. Hay que cambiar de reglas. Por supuesto, necesitamos reglas procesales mejores. Hay que cambiar de organización judicial. Sí, necesitamos, para satisfacer estas exigencias, otro tipo de organización. Necesitamos también otro tipo de metodologías de laburo. ¿Cuáles, por ejemplo? Oralidad, donde fortalezcamos el contradictorio horizontal. ¿Por qué? Porque el mecanismo de depuración por antonomasia, la oralidad no nos sirve porque nos veamos la cara. No, por eso nos podemos ver la cara por acá o nos podemos ver la cara físicamente. La oralidad es un mecanismo muy bueno comparado con la escrituralidad para ciertos conflictos o para todos. ¿Por qué? Porque permite en tiempo real motorizar como ningún otro el contradictorio. La escrituralidad son traslados. Entonces, el motor de todo es el contradictorio. Y ese contradictorio que te permite, mecanismo de depuración, obtener información de calidad. Entonces, esa metodología de trabajo, esas ideas, ese cambio de reglas y ese cambio organizacional son los que nosotros necesitamos para transformar radicalmente el tipo de organización, el tipo de estructuras y también el tipo de prácticas que nosotros tenemos. Todo lo que pasa es producto de este combo, no se explica por una sola cosa o un solo factor, ¿sí? Por lo tanto, insisto, para consolidar el proceso de cambio constitucional convencional que tenemos, para consolidar los cambios operados, la oralidad, nosotros necesariamente tendríamos que virar y construir un tipo organizacional y un modelo de gestión distintos. ¿Qué experiencias comparadas yo les podría contar que más o menos pueden funcionar, que más o menos pueden servir? ¿Qué ha pasado? Miren, muy así simplista, después le puedo mandar cosas si a alguna persona le interesa. Yo diría, primera cosa, basta de la sanata de que acá hay una cuestión necesariamente ideológica o lo que sea. Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda, ¿sí? Mendoza, Chubut, ¿sí? Tucumán, que no son, ¿sí? Por eso, no es un tema ni de ultracapitalistas, ni de troscos, ni de liberales, ni de conservadores. ¿Cuál es el problema? Los sistemas de justicia que más o menos funcionan adoptaron decisiones para construir una matriz más o menos racional y razonable. ¿Qué significa esto? Poner a trabajar más o menos de forma lógica estructuras, medios y fines. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, yo ahora voy a mencionar algunos ejemplos por arriba de experiencias comparadas, pero todos tienen una matriz común, que es poner en caja, ¿sí? Tratar de poner en sintonía estructuras, medios y fines, construcciones de decisiones más o menos racionales. Primer ejemplo paradigmático, el sistema inglés, el United Kingdom de la Code Service, que es el sistema inglés. Este sistema inglés es muy interesante, ¿por qué? Porque los ingleses fueron a fondo. ¿Qué quiero decir con fueron a fondo? Dijeron, ¿cuál es el laburo de jueces y juezas? ¿Sí? Hacer audiencias, gestionar los casos en las audiencias, tomar decisiones y sentencias, tratar de componer un conflicto. Todo lo demás se va a encargar una estructura distinta, ¿sí? Que es una estructura de apoyo a la labor jurisdiccional, que es este United Kingdom, ¿sí? Que se va a encargar de elaborar y definir todo lo que sea necesario. Y ustedes jueces se encargan de hacer lo que les acabo de mencionar. Una separación tajante. El juez, además, es un recurso del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración le dice cuándo hay audiencias, de qué tiempo, de qué cantidad, de qué manera. La agenda es controlada y producida por el propio administrador. Y el administrador depende de la corte. El sistema también, otro sistema muy difundido en todos lados, es el estadounidense, que fue un poco más conciliador. ¿Por qué? Porque el sistema estadounidense, ¿qué dijo? Primer punto, escindimos las funciones. Vamos a escindir entre jueces y administración, ¿sí? Va a haber un juez administrador, va a haber un juez, ¿sí? Y va a haber un equipo que se va a encargar técnico que administre. Pero estos dos trabajan en tándem, ¿sí? Van a trabajar en tándem. ¿Qué significa eso? Que el juez, obviamente, puede proponerle al administrador, junto con el resto de los jueces, ¿sí? Porque hay un pool de jueces, medidas, ¿sí? Etcétera. Y van a trabajar en equipo, el juez presidente con el administrador,
para el diseño, la coordinación y la ejecución de políticas de administración de ese tribunal. ¿Se entendió? Y esta organización interna la supervisa el juez presidente. Paso en limpio. A diferencia del sistema inglés, el administrador del tribunal, quien va a tener a cargo la gestión operativa, ¿sí?, va a ser supervisado por un juez. El sistema inglés y el sistema yanqui, ¿qué hace? No dice hay un juzgado por cada juez, hay un grupo de jueces, ¿sí?, donde hay un juez presidente que trabaja en tándem con el administrador. Pero otra vez, tienen la misma jerarquía, la misma posición, escinden, profesionalizan y obviamente asignan responsabilidad a lo que corresponde a jueces y jueces. Esos son los dos grandes modelos. España en el 2003 siguió por la misma lógica, escisión de funciones jurisdiccionales y administrativas, creación de la oficina judicial. Uruguay también hizo lo mismo desde el 89 para acá. A cada una oficina lo que nosotros llamamos despacho, presta servicios a 2 o 3. Ahora hay un proyecto que en breve calculo que saldrá, que es para los 20 juzgados una sola oficina judicial, de los 20 juzgados civiles y comerciales de Montevideo. Nosotros laburamos ahí. En Perú pasa algo parecido, en Chile pasa algo parecido, en Argentina pasa algo parecido en algunas provincias, Mendoza, Neuquén, Chubut, ¿sí? Realidades, ¿sí? Sobre esto podría seguir mencionando ejemplos sobre medidas que se pueden tomar para lograr cambiar del modelo de gestión o hacer un modelo de gestión más moderno. Por ejemplo, centralizar servicios comunes. Es muy probable, y ahora nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos discutiendo con lo que es archivos. Ustedes calculen que ustedes tenían archivos en toda la provincia. Ahora en las causas digitales vos podés centralizar ese tipo de actividad, porque el archivo es centralizado, ¿sí? Entonces vas a tener que reformular toda una estructura que otra vez sigue siendo rígida porque la orgánica te dice qué cosa, etcétera, pero hay servicios comunes en todas las latitudes que son centralizados prestados. ¿Y esto por qué? Porque hay una organización que es flexible. Todas estas experiencias que yo les mencioné tienen algunas notas comunes que a mí me interesa resaltar, ¿sí? Tienen algunas notas comunes. ¿Cuáles son esas notas comunes hacia las cuales deberíamos ir? Explicamos por qué cuál es el sistema de gestión actual, por qué esto sería un problema, por qué deberíamos cambiarlo, de qué manera. Bueno, y si tuviéramos que definir hacia dónde hay que ir y poner algunos mojones, ¿qué diríamos? Y yo les diría que todas estas experiencias comparadas nos sirven y que hay 2 o 3 cosas que son relevantes. La primera cosa es división de funciones jurisdiccionales y administrativas. Eso no importa dónde estén, es algo que ya se tomó, ¿sí? Entonces podremos seguir tirando la pelota para adelante, pero la pared está al frente. ¿Y esto qué es? División de funciones jurisdiccionales y administrativas. Escindir. El juez o la jueza, y los jueces de instancia más que ninguno. Yo he laburado en cámara, pero yo creo que jueces y juezas, cualquiera sea fuera de instancia, están en la trinchera, ¿sí? Como ningún otro operador. Entonces, se mata laburando, se rompen el lomo, entonces el punto sería ¿por qué tienen que encargarse un montón de cosas para lo cual ya no solo guardan especialidad, sino que es ineficiente pagarle tanta plata a Karina para que vea si hay papel higiénico en el baño? ¿Se entiende? Es hasta una estupidez en términos de eficiencia. No, Karina es jueza y es buenísima poniendo el papel higiénico. Bueno, no, pero yo sistema bonaerense le pago X cantidad de dinero a Karina, no lo quiero gastar ahí. Pone a Matías, que es medio cara de naipe, a poner el papel higiénico. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una primera división de funciones jurisdiccionales y administrativas que responde a toda la discusión que venimos teniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué supone esto? Las funciones jurisdiccionales se definen como ¿qué? Como todas aquellas cosas que tienen que ver con la gestión del caso, gestión procesal del caso, ¿sí? La toma de audiencias y la toma de decisiones jurisdiccionales. Eso le compete, le corresponde al juez. Entonces la jueza va a estudiar su caso, lo elabora y tiene su tiempo ahí. Revalorizo, jerarquizo, especializo, eficientizo, etcétera, etcétera, etcétera. Administrativo, ¿qué supone lo administrativo? Y acá hay 2 patas de lo administrativo. El modelo de gestión que tiene. Hay una pata de lo administrativo que es el apoyo a la labor jurisdiccional. Y hay otra pata de lo administrativo que es quién se va a encargar de las pavadas del tribunal. Ejemplo, yo les decía, la pata administrativa son 2 cosas. Por un lado, gestionar el cumplimiento de las decisiones procesales que tomó Karina
junto con Caro y Pato en esa audiencia, eso es labor administrativa. Ejemplo, en la audiencia se dijo, hay que traer al testigo. Bueno, en esa audiencia se fijó un plan de laburo y se dijo, uno, la responsable de traer al testigo, gestionar su presencia y todo lo demás es la oficina de gestión judicial. Entonces, cuando salió esa decisión de la audiencia, hay un área de la oficina judicial que se encarga, que Matías es el responsable, que se encarga de gestionar activamente eso. ¿Y qué hace? Llama, no solo manda una cedulita, una comunicación, llama, hola, señor testigo, ¿cómo le va? ¿Se acuerda? Mira, acá hay un proceso en el cual pasó esto, lo vamos a estar llamando. ¿Usted sabe que es un proceso? ¿No? ¿Se ha comunicado? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le explique otra cosa? Lo llama dentro de 15 días y 5 días antes de la audiencia. Está bien, va a venir, no sé, está bien de salud, le agarró COVID, no le agarró COVID, hay gestión. Eso es parte de la gestión profesionalizada. Una pavada de ejemplo el que digo, llévelo a la sofisticación que es necesaria para una ingeniería llamada oralidad. Y la otra pata es la del papel higiénico, es la de las licencias, es la de los permisos, es la de Matías, empleado de Carolina, se engripó, che, Caro no puede ir a laburar, bueno, ¿sí? No, que no sea la jueza o la secretaria o el auxiliar quien se encarga de todas esas cosas, ¿sí? Entonces son las dos patas, se cinden. Segundo gran punto de todas las experiencias que mencioné, necesidad de profesionalizar la gestión. El secretario en el siglo XVIII tenía razón de ser, el secretario en el siglo XXI no tiene ninguna razón de ser. El secretario daba fe de lo que hacía un juez que era lego. Carolina, hoy jueza, es profesional del derecho. Entonces no tiene para qué dar validez del cumplimiento de las reglas del proceso, porque Carolina las sabe. Segundo, no da fe de los actos públicos, porque cada vez que Carolina mete el gancho como jueza, eso es, ¿sí? Tiene firma digital. ¿Sí? Entonces, hay una idea ahí, hay un problema, y además Carolina secretaria, o Matías secretario, somos abogados. Entonces, se tienen que cargar esto. Acá hay un problemón. Bueno, esa necesidad de profesionalizar la gestión es muy importante y deberíamos hacernos cargo. Por eso, la mayoría de los países que yo les mencioné, Chile, Uruguay o provincias, Chubut, si quieren ejemplo, los administradores vienen del palo de las ingenierías de los procesos, de las administraciones, ¿sí? O conocimientos de ese tipo, que saben de estadísticas, que saben de gestión de personal, de recursos humanos, de gestión de procesos, de flujogramas, de esto, de aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque hay una gestión del monitoreo de lo que pasa en lo que se llama proceso, ¿sí? Que lo saben trabajar, mejorar, controlar de manera más eficiente para el objetivo que hablábamos, mantener los tiempos y costos bajo control. Y el último gran punto común entre todas estas experiencias, el último gran punto común, es la creación de estructuras organizacionales distintas. Yo les dije, en el siglo XVIII, juzgados unipersonales, tribunales de instancia única, cámaras, corte. Una estructura así. Bueno, en los países que les acabo de mencionar, se crearon formas organizacionales distintas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estas estructuras viejas no les servían para los objetivos que tienen y que hay otras formas de organizarse que le dan mejores soluciones. ¿Cuáles son las dos grandes estructuras que aparecen? Las oficinas judiciales, el nombre que lean va a ser distinto según el país, en Perú se llaman módulos civiles corporativos de litigación oral, un nombre extraño y raro, pero habla de lo mismo, ¿sí? Las oficinas judiciales y los juzgados corporativos, pool de jueces, ¿sí? O distintos nombres. Son dos estructuras organizacionales distintas. Dos de las reinvenciones en materia de justicia más importantes, ¿sí? En América Latina, los procesos de reforma penales y civiles. Dos estructuras organizacionales distintas. La estructura llamada oficina judicial, que el anteproyecto, o en realidad el proyecto actual, la incorpora expresamente en el propio código, ¿qué es, por ejemplo? Es una estructura profesional y autónoma que sirve de apoyo a la labor jurisdiccional. En general está a cargo de un director de esa oficina, como les decía, viene del palo de otras ciencias, que es una oficina que es maleable. Entonces hay unidades de trabajo, unidad de comunicación, unidad de gestión del perito, unidad de procesos colectivos, distinto, maleable, ¿sí? Que obviamente es una estructura profesionalizada bajo la lógica que les vengo comentando. Tiene autonomía, tiene profesionalización, tiene igual jerarquía que la otra pata, que es la jurisdiccional.
La otra reinvención, los juzgados corporativos o pool de jueces, que también el proyecto actual remitido la incorpora, ¿qué es? Es lo siguiente. Se crea, imagínense, les doy un ejemplo, civil y comercial creo que son 27 en La Plata, si no le erro, ¿sí? Creo que no le estoy errando, pero imagínense, hoy son 27, o como les daba el ejemplo en Uruguay, que hay 20 juzgados. Bueno, en Uruguay nosotros, ¿qué se hizo en Montevideo? Había 20 juzgados y estaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. La oficina judicial le prestaba al 1 y al 2 y al 3. Otra oficina judicial le prestaba al 4 y al 5. Bueno, este proyecto, ¿qué hace? Hay una sola oficina que le presta a los 20. ¿Pero los 20 siguen siendo individuales? No. Se crea un juzgado corporativo o un pool de jueces, que es una estructura única. Empiecen a pensarlo, linkear con la idea de juez natural y demás, es una estructura única que tiene a 20 jueces adentro, o juezas adentro. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Obviamente, cuando llega un caso, ¿quién resuelve? ¿Los 20? No, porque este corset, este pool de jueces, no es una colegiación. No somos un tribunal donde hay que tomar una decisión colegiada y solo se toma una sentencia después de que intervenimos los tres. No, llega un caso, lo toma uno, el juez, ¿sí? Carolina, uno, toma el caso 1, Matías toma el caso 2, Karina el 3, y así. Ingresa y lo tramita de manera individual. Pero ¿cómo se llama eso? Juzgado Corporativo 1 de La Plata. O pool de jueces 1 de La Plata. ¿Y qué ventajas da esto? Todas las que se puedan imaginar. Es una estructura única. Ejemplos de ventajas de estas estructuras organizacionales. Hay ventajas jurisdiccionales, hay ventajas administrativas, hay ventajas operativas. Yo les mencioné una. La de escindir las funciones jurisdiccionales y administrativas es una gran ventaja. ¿Sí? Una persona que opera no se dedica a ver si están higienizados los instrumentos. Karina va como médica y dice opero. No da turno, no chequea que la sala esté limpia, etcétera, etcétera. Cada quien tiene un rol, apoyan a Karina, que es la cirujana, pero no se encarga de las otras cosas. Escisión de funciones jurisdiccionales y administrativas, logro otra vez independizar, dividir, ¿sí? Profesionalizar. Profesionalizar la gestión es otra ventaja por la cual de nosotros deberíamos sostener estos modelos organizacionales. ¿Por qué? Porque otra vez, no solo es en sí mismo más eficaz, sino que logro, por ejemplo, tener procesos de trabajo más medibles, más controlables, etc. Pero, y acá retomo lo que les decía antes, una de las grandes ventajas de estas estructuras organizacionales es que resuelve, para mí, uno de los peores flagelos del sistema de justicia, que es la dispersión de criterios administrativos y jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en este Zoom, 20 personas, ¿sí? Somos el juzgado corporativo 1. ¿Qué pasa? Antes, cada quien decidía lo que quería sobre cómo era la cedulita. Ahora, Karina, Matías, Carolina, Pato, Miriam, Cecilia, todos quienes conformamos el juzgado corporativo 1, vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre algunas reglas básicas. ¿Por qué? Porque va a haber que despachar. Entonces, ¿qué va a pasar? Karina va a decir, che, Matías, qué pavada esa que ponen en el traslado de la demanda. ¿Por qué pones que se cite, no sé, al perro? No tiene nada que ver. Y Carolina dirá, no, sí, a mí me pareció que sí. Y Pato dirá, no, bueno, este espacio, ¿qué genera? Que yo creo una estructura organizacional donde elimino, por la virtud de la decisión organizacional, la dispersión de criterios, porque obligo a discutir, a conciliar y a formar un criterio uniforme sobre cosas que son pavadas, porque no se juega la independencia judicial de Karina, y esta es mi opinión personal, en si la cédula va en cursiva o en negrita. Y después, sobre el fondo, también me da ventajas. ¿Por qué? Porque antes Matías estaba solo en su juzgado. Y seguro que Matías llamaba a Karina. Hola, Karina, ¿qué haces? ¿Vos sabés que tengo un caso? ¿Vos no te tocó algún caso? Che, Caro, ¿no sabés que me pasó esto? ¿No te tocó un caso? ¿Se creen que no pasa? Sí pasa. Y está bien que pase. Bueno, este espacio no solo permite sobre las cosas menores uniformar, sino que sobre las de fondo retroalimenta, genera el diálogo, la discusión, que ¿qué? Sobre las cuestiones de fondo yo tengo independencia judicial. Che, está bien que uniformemos pavadas, pero sobre el fondo, claro, sí, porque el caso lo tramitas vos. ¿Sí? Entonces, sobre el fondo
pero aún así seguramente va a ayudar al diálogo. Y no solo eso, en términos de precedentes, si lo quisiera institucionalizar, también es otra gran ventaja esta forma organizacional, a diferencia de otros. Pero no termina ahí. El sistema de licencias, de suplencias, de cambio de jueces, Karina no está, Matías puede. No termina ahí, economías de escala. Hoy hay, siempre doy el mismo ejemplo, me parece una boludez, ya con esto voy cerrando, pues así podemos discutir. Parece una pavada el ejemplo que doy, pero me resulta muy gráfico. ¿Sí? Si no les parece una pavada, no digan nada. Carolina es gerenta de IPF. Entonces va Matías y le dice, Carolina, ¿sabés que estuve analizando? Que hay mucha demanda de combustible en La Plata, porque creció el parque automotor por X. Necesitamos abrir otra estación de servicio. Karina, que es más inteligente que Matías, le dice, pará, otra estación de servicio significa otro terreno, otra estación arriba, personal, esto, aquello. ¿Por qué, Matías, mejor no te fijas cuánto es la demanda, de qué tipo, con qué características, y si no tenemos capacidad instalada para, por ejemplo, poner un surtidor más en cada una de las estaciones que tenemos y no crear otra estación de servicio? Bueno, hoy, cuando en Provincia de Buenos Aires hay más demanda porque hay mayor conflictividad en materia de familia, en materia de trabajo, la materia que quieran, la respuesta no es que hay opción, es única y es la del siglo XVIII. Crear un juzgado, ¿sí?, de primera instancia. ¿Qué significa? Personal, inmueble, esto, aquello, lo otro, cuando en realidad que yo necesito más jueces y juezas para tomar audiencias, para tal cosa. No necesito más gente que comunique decisiones, que esto, que lo otro. Y no lo puedo hacer porque la forma organizacional viene rígida, impuesta así, entonces hay una prohibición, yo no puedo. Nosotros desde la Corte, por ejemplo, se va estirando como un chicle, pero hay cosas que no llega el momento donde te topás. No, si ustedes leen el acuerdo 4017 de integración, entre sorteos e integración de camaristas, la Corte, ¿qué dijo? La Cámara, si hay, salvo la Cámara Civil y Comercial de La Plata, integra primero con los demás jueces, bla, bla, bla. Si no tiene ninguno y bla, puede recurrir a un juez de otra departamental especializado, civil y comercial. ¿Por qué? Porque tengo TICs. Entonces Karina, que está en Trenquelauquen, se conecta vía Zoom con Agustín y con Carolina y decide. Ahora bien, la 12.074, ¿qué dice? En el contencioso administrativo se integra con jueces civiles y comerciales de la Cámara. Las cámaras contenciosas no se integran con otros jueces contenciosos. Claro, porque estaba pensada hace no tantas décadas atrás, porque jóvenes se fueron, pero fíjense la prohibición ahí. Y entonces esto que los otros se estiró como un chicle interpretando la orgánica y está piola y sirve para un montón de cosas, ahí no. Respuesta rígida. Bueno, estos son los grandes problemas que nosotros tenemos que implican necesariamente repensar la estructura organizacional y su modelo de gestión. Porque nos perdemos de un montón de ventajas, como todas estas las que mencioné, y podría seguir mencionando más. Si ustedes quieren dividir entre funciones, vieron que ahora hay jueces de principio a fin. Bueno, Karina, Matías y yo discutimos así, ¿por qué no hay, como pasa en el mundo penal, jueces que se dediquen, por ejemplo, a una parte del proceso y jueces a otro? Jueces conciliadores y jueces, y que después roten y vayan cambiando. No se puede. Karina agarra un caso de principio a fin. Bueno, este tipo de estructura organizacional a vos te permite. ¿Por qué? Porque es un recurso del sistema que vos podés administrar de manera flexible. Y no hay violación del juez natural ni de nada, porque fíjense que el juez natural pasa a ser el juzgado corporativo 1 de La Plata, civil y comercial. ¿Se entiende? Bueno, lo dejo ahí porque si no ya una horita, acá lo había puesto, una horita hablando, yo me apasiono y sigo. Pero bueno, sí creo, para cerrar, y si tuviera que decir algo para cerrar, sí retomaría lo del principio. Necesitamos romper con el sentido común. Está clarísimo, hoy en Provincia de Buenos Aires y las progresiones que se ven, es que entre renuncias, nombramientos, falta de concursos, si seguimos así va a quedar el 30% de la gente para 2023. 2023, fin de 2023, vamos a estar en esa situación terrible. Ahora bien, que eso sea terrible, ¿sí?, no quiere decir que esa forma organizacional sea la óptima, por todo lo que venimos discutiendo. Entonces, eso es un problema. Creo que
no es un tema de recursos, sino de estructura y formas de trabajar. ¿Sí? Y por el otro lado también pondré una lupa sobre las TICs, porque ahí sí yo rebanco las TICs, banco la inteligencia artificial, banco la implementación de cualquier mecanismo, todo, pero guarda con ese placebo de hacernos creer la película de Disney de que con TICs vamos a solucionar todo este desmadre del cual vengo hablando. Les doy un ejemplo, hay un proyecto también la Corte está impulsando, Experticia, que se está haciendo junto con universidades para automatizar, predecir acciones, una serie de cosas. ¿Cuál es el problema? Si Karina tiene cualquier criterio, Matías cualquiera, Carolina también, y se uniforman, pero al mismo tiempo Karina sigue creyendo que puede hacer lo que quiere, Matías también y Carolina también, ¿cómo carajo hace un sistema inteligente, diseñado, dice programado, explota? O sea, ¿se entiende? Va a explotar por él ahí porque tenemos un problema que es un problema estructural. Nosotros ahora una comisión, la Corte formó, por ejemplo, en el contencioso, donde ciertos trámites se parametrizaron. Yo quiero ver cuando eso larga a funcionar, porque otra vez va a ser muy difícil que se respeten esos trámites, porque no va a faltar, como pasa hoy, que cambian el despacho, ¿sí? Que cambian el trámite, que cambian, y el sistema no puede chupar, porque ahí tenés un problema cuando uno dice estandarizar, generar información de calidad para tomar decisiones, es esto, es este problema de la estructura. Entonces, la inteligencia artificial, que me parece súper importante para un montón de cosas, y así con procesos de automatización de distinto tipo, con TICs, bueno, se van a chocar de frente con esto. Muchas A mí, gracias. Matías, perdóname que te interrumpa, me permito Cerré, agregarte cerré. la falta de incentivo para aquellos que tienen la carga de cargar esa información. Digamos, una cuestión que lo evidencia es el registro de violencia en la provincia de Buenos Aires. La carga está y la doble intencionalidad de la carga. Se te informa que a través de determinados trámites tenés que cargar para dar información al registro de violencia. Y hay un Pero tema eso, también, sí, Cari, ahí hay un sí. tema, también me hiciste acordar y lo doy como ejemplo. Lo doy como ejemplo, por ejemplo, la 4013, que es un régimen que en realidad parece como muy novedoso, pero en realidad unifica los dos sistemas de presentaciones, ¿sí? La 3886 y la 3845. 4013 en Provincia de Buenos Aires, acuerdo, nuevo sistema de presentación y notificaciones electrónicas. La gran novedad y la vedette era esto de las notificaciones automatizadas. Después, el más el menos, era la unificación y depuración del régimen anterior. ¿Qué pasó? Y tomo lo que decía Karina. ¿Qué pasó? Obviamente, ese régimen implica redistribuir cargas de laburo. Los juzgados no se recordaban a nuestras familias, a la familia de la gente de la Corte, porque, o a la gente a la que hizo la reglamentación, ¿por qué? Porque decían, nos vienen a poner esto, que es un problemón, porque tenemos que nosotros automatizadamente notificar. ¿Y qué decían? No están cargados los domicilios, y eso lo tienen que hacer los abogados, de cargar los domicilios. La carga de domicilios, no desde la 4013 ni de la 3845, desde siempre, era una responsabilidad del propio juzgado. Entonces, cuando ingresaba una causa el día cero, cuando todo inició en la Augusta, o en el sistema anterior, ingresaba una causa y Karina era empleada de Matías, y Karina desde siempre debió haber cargado el domicilio en la causa. Entonces, cuando vienen con eso, hay toda una construcción en cerca de que quede evidencia. Primero, que lo que creen. Segundo, el problema de gestionar un cambio. Tercero, esta idea de nosotros decidimos qué y no nos van a dar ese tipo de órdenes. Y también otra cosa que a mí me parece bastante problemática es que dejan claro que no hubo controles o no hubo corrección nunca. Porque si esto nunca se hizo, ¿sí? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se cargaron los domicilios y no pasó nada? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sobre eso y sobre otro montón de cosas. Perdón, Karina, que te interrumpí. No, a eso iba. Digamos, primero lo doble, y ahora Marcos tiene la mano levantada, termino Marcos la idea y ya. Primero es la falta de entendimiento de la jurisdicción de qué sirve semejante esfuerzo para algo que no le reditúe en absolutamente nada, más allá de cumplir una determinada manda. En segundo lugar, si no lo haces, no pasa nada, es lo mismo, hacerlo o no hacerlo. Y después que el mismo organismo, llamado en este caso la Corte, te dice, si vos cargas
vamos a suponer, una medida protectora en violencia implica siempre una interlocutoria. Ahora, si vos la cargas como medida protectoria para el registro de violencia, no te computa como sentencia interlocutoria para las estadísticas. Y lo más, yo te escuchaba, te escuché todo, Matías, algunas cosas me hacen doler la cabeza. Después, lo más siniestro del sistema es que la premiación, otorgándole más personal, más cuestiones, es aquel que ejerce una gestión más desprolija, es decir, el que dice, tengo mucho trabajo, tengo muchos expedientes, y no puedo ni cargarte las estadísticas. Bueno, no te hagas problema, te doy más personal, te doy más, no le dan más, digamos, no le dice, bueno, vení, que te voy a enseñar a gestionar porque así no podemos seguir más. No, vení, que te voy a dar más personal, te voy a dar más mío, o hacen cuestiones en relación a esas cuestiones de que extraen, que realmente no se replantean o se interviene ese organismo a decir qué es lo que le sucede, por qué llega a ese estado. Pero eso es otra cuestión, digamos, cuando da lo mismo, y ahí también te dice, bueno, si no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que te quería decir. Ahora, Marcos, yo, ya que estoy caro, te hago de intermedio. Marcos, que tenés la mano levantada, si querés habilitarte el micrófono. Sí. Ya está habilitado. Bueno, no, yo lo escuché atentamente, Matías. Es cierto que se necesita tecnificar un poco todo lo que es la gestión administrativa y de proceso del Poder Judicial. Eso de ya está muy arcaico, todo lo que están llevando hasta el día de hoy, digamos, se necesita mejorar técnicamente, implementando obviamente procesos que sean mucho más automatizados, pero considero que habría que hacer todo un análisis previo mucho más exhaustivo a nivel tanto como el sistema procesal acompañado de los procesos, qué cosas se pueden automatizar de manera ágil, eficiente, digamos, que no necesite interactuar tanto el humano. Hay muchas cosas que se pueden mejorar desde ya. Y a partir de ahí, todo yo supongo que va a ir sobre rueda, como siempre. Es una cuestión de nuevos paradigmas que se van implantando y a partir de ahí todo un proceso que va acompañado. Ahora, también considero, y yo ahí disiento contigo, Matías, de que manifestás que no se necesita recursos. Y yo creo que sí, no sé si tanto recurso humano, pero sí capacitación, fundamentalmente, que no hay. Hay una concepción, digamos, a nivel, digamos, cultural que se necesita cambiar, y para ello se necesita que la gente se capacite para entender de qué se trata, cómo se tiene que abordar esta nueva tecnología y cómo mejorar, digamos, todo este proceso. Eso es fundamental. Y por otro lado, se necesitan algunos roles especiales, como bien vos mencionaste, que tienen que ver con la gestión netamente, que no digamos, no interactúa, o sea, es independiente a la gestión propia del juzgado o de la cámara o lo que sea, sino que es más bien técnico, es un rol técnico que se necesita para poder coordinar, para poder implementar las herramientas, para poder inclusive mejorar los procesos y ver y detectar aquellos procesos que se necesitan mejorar. Por lo tanto, me parece que es todo un combo, digamos, de cosas y fundamentalmente son recursos que se necesitan. Hoy en día el Poder Judicial se quedó en el tiempo con los escalafones, con las jerarquías, con las divisiones de distribución de trabajo que hoy existe, que me parece que si no cambia, no va a prosperar nada de esto. Esa es mi opinión. Yo lo único que tomo el guante ahí, Marcos, no sé si después, Carito, querés abrir y por si hay más gente para hablar. Lo único que tomo ahí, Marcos, y diría es, comparto las reflexiones en general, lo de la capacitación sin dudas, creo que es parte de esta transformación holística, transversal, interseccional que hablaba,
Pero los recursos, lo dejo claro, no es que no hacen falta. Lo que sí diría, que es lo que traté de enfatizar, es esto. Hacen falta, son necesarios y seguramente hacen falta muchos más jueces. No solo hay que cubrir las vacantes, sino que nos hacen falta muchos más jueces y juezas que las que tenemos. El problema es si vamos a seguir bajo las mismas organizaciones y lógicas organizacionales que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí creo que está el punto. Hay una respuesta que es lo que trataba de afirmar. ¿Cuál es el problema de la justicia? Yo te pregunto a vos, Marco, ¿la justicia cómo funciona? ¿Excelente, más o menos, regular o muy mal? Bueno, vos me darás tu respuesta. Y yo te digo, che, ¿y a qué obedece eso? Y a falta de recursos, a esto, aquello. Bueno, hay mucha gente, hay un sentido común que dice, solo con más recursos, si todos los jueces y juezas estarían nombrados, el Poder Judicial sería un violín. Y yo, ¿qué he tratado de sostener? Aun cuando estuvieran todos nombrados, por ejemplo, Marcos, para mí es un problema la dispersión de criterios procesales menores y tontos. Entonces no puede ser que si Karina litiga tenga que saber 168 criterios sobre cómo va una cédula. Es inconcebible. Bueno, y eso, por eso digo, eso no es un tema de recursos, sino que es un tema de modelo organizacional, de estructura organizacional, y por eso insistía con que hacen falta recursos y no solo más jueces, más juezas de lo que tenemos, de los que debían haber, más tecnología, más inversión en un montón. Cuando arrancó la pandemia, una de las cosas que se hizo gradualmente, que fue la implementación del teletrabajo, en gran medida saben por qué fue, quizás muchos lo conocen, porque el Poder Judicial está pensado para prestarse de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cuál era el problema? La banda ancha, el sistema que vos tenías, no estaba preparado de un día para el otro para soportar que 9.000 personas, 10.000, 11.000 personas, empleados, empleadas judiciales, funcionarios y funcionarias, trabajen telemáticamente, porque se conectan a la PC y de la PC, porque eso explotaba. Entonces, por ejemplo, ahí tenés un tema de recursos presupuestarios, que obviamente son más recursos, humanos y materiales. Pero el problema es, ¿alcanza solo con eso? No, mi respuesta es, acá hay un problema de estructura organizacional, de modelo de gestión, que aunque tuviéramos todos los mismos recursos, no solucionaríamos el problema de fondo, que es cómo trabajamos, cómo gestionamos. Esa era la premisa. Gracias, Matías. Gracias, Marcos, también por la pregunta. Como dijo Mati, están abiertos los micrófonos por si alguien quiere realizar algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, lo que quieran. Lógicamente, el encuentro se enriquece con su participación, así que lo vamos a estar esperando. Interín, yo les voy a compartir acá en el chat un formulario para que nos manden sus datos. A varios ya se los mandamos por mail, así que los que ya les llegó por mail y ya lo completaron, desestímenlo, pero los que no les llegó por mail, por favor, si tienen un ratito, complétenlo después, que es para tener una base de datos de ustedes y poderles enviar el link de ingreso para el próximo encuentro. Están abiertos, están habilitados los micrófonos por si alguien se lo quiere activar, o también pueden mandar algún comentario en el chat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pequeña consulta. Primero, felicitarlo a Matías, porque la verdad brillante, me encantó la presentación. Yo soy estudiante de Derecho, con lo cual, perdón, toqué sin querer el formulario, no sé si me están viendo, pero bueno, me deben escuchar. No, me quedé pensando un poco en esto de que si la reforma no sale o no se avanza, todo esto entonces no podría dar un paso adelante. Me quedé pensando en qué otras opciones tenemos para poder pensar algún modelo. No entiendo, digamos, bien por qué no se puede, muy humildemente lo cuestiono, porque realmente me encantó, Matías, que marques y señales que esto ya no es una cuestión de qué espacio político pertenezcas, qué sé yo, me parece que es una cuestión que nos compete a todos. Yo, aparte del profesor de estudiar Derecho, soy docente. Ayer justo estuve en una reunión con el ministro de Educación de Mendoza, y se plantea exactamente lo mismo en los sistemas educativos, y calculo que en el sistema médico pasa exactamente lo mismo. Acá hay un problema de gestión que es transversal a varias de las cuestiones, por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de decisión política, y no hago distinción de partido político porque bien lo aclaraste vos al comienzo, de que esto viene de años, y parece que continuará si seguimos así.
yo me estoy planteando seriamente, bueno, hacer otro tipo de manifestación, de queja, desde adentro de la universidad. Yo estoy en la UNLP, así que canalizarlo por como sea, pero me parece que de alguna manera los afectados al sistema, que evidentemente no son solamente los particulares, sino todos nosotros que en la actualidad estamos intentando ser, o ustedes que ya son profesionales, nos vamos a ver cada vez más afectados hasta que un día explote. Evidentemente va a explotar. Ahora, el cómo va a explotar es peligroso. Entonces, también me da la impresión de que hay muchísimo de esto dando vueltas, mucha gente muy capacitada y hasta te diría que sobrecapacitada. Y le agradezco a Karina también, que bueno, la tenemos acá presente, terriblemente capacitada. Y entonces, ¿qué es lo que está faltando? Ese vaso comunicante entre la decisión política lisa y llanamente, que se haga cargo quien se haga cargo, y de una sociedad que va a tener que salir a interpelar estos poderes, siempre con la mejor actitud y de la mejor forma, porque yo comparto en que hay que sumar y no restar, o sea, esta es mi política, pero creo que no da para más. Y en paralelo a eso, hacia la crítica hacia adentro, o sea, a mí yo estoy cursando en este momento procesal y me encuentro con docentes terriblemente capacitados y otros que, siendo profesionales, no saben manejar el sistema. Y también eso me da mucho miedo. Me da pánico, me da hasta vergüenza ajena, te diría yo, me pongo colorada siendo docente. La verdad me parece que eso también hay que replanteárselo, hay que hacer un mea culpa, ¿no? Pero bueno, nada, es un pequeño aporte simplemente de optimismo, de no perder las esperanzas. Creo que estamos todos en la misma línea de partida. No creo que aguante para mucho más todo esto. Y bueno, y nada, y agradecerte una vez más, Matías, porque la verdad me diste un estímulo muy importante como para poder comprometerme un poquito más. Así que gracias. Y gracias a la coordinadora también, que está brillantemente trabajando. Gracias. Gracias, Pato. Carito, si querés, antes de dar la palabra a Andrea, rápido, concreto. Anoté 3 cosas, Pato. Primero, gracias por el elogio, por las palabras. Muchas gracias. Y anoté 3 cosas. Primero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si no se cambia? ¿Qué hacer si no se cambia todo lo que se está intentando hacer? Lo que pasa es que tiene un tope. Es como cuando yo hice varias veces referencia a la pared. La pared. Nosotros discutimos con gente de la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte de Provincia de Buenos Aires, porque todo lo que podés construir en términos de TIC, llega un momento en que si vos no cambiás la organización, choca. Bueno, entonces, se puede seguir haciendo todo lo que se pueda dentro de ¿qué? De las limitaciones que te plantea la organización. Yo les di como ejemplo al inicio, hay mucha gente teletrabaja en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, vos no podés ahora, por ejemplo, unificar lugares, juzgados, porque un poco por este patrón que digo, no, porque Carolina tiene su juzgado, Matías tiene el suyo, es un tema juntarlos a los dos, por más que podrían convivir en un mismo lugar, los empleados de uno y los empleados de la otra, o porque un inmueble queda en un lado, el otro en el otro, los dos. Bueno, una serie de problemas que son organizacionales. Una serie de problemas que son legales que afectan a la administración de recursos. El ejemplo que le daba la 12.074 de la ley que dice cómo se integran las cámaras contenciosas con las cámaras civiles y comerciales en vez de con otras. Entonces vos ahí también tenés hoy videoconferencias y no podés integrarlo para resguardar la especialidad. Y así te podría seguir mencionando ejemplos. Entonces, se va a hacer todo lo que se pueda. Los jueces y juezas que laboran en la instancia, los empleados, los funcionarios, con menos recursos, con menos gente, con reglamentaciones que avancen, con TICs, con lo que sea. Pero vas a toparte con este problema. ¿Sí? Segunda pregunta que anoté. Hay mucha gente dando vuelta, discutiendo sobre otras cosas. Yo ahí sí te pondré un reparo. Yo creo que la deformación leguleya de nuestra universidad, de nuestra tradición y todo, hizo que ninguniemos, como ningún otro, la discusión sobre, por ejemplo, gestión judicial. Agarrá un libro de procesal, el que vos quieras, Palacio, Falcón, el que vos quieras, y decime dónde vas a leer sobre oficina judicial, decime dónde vas a leer sobre pool de jueces, decime dónde vas a leer sobre director de proceso. ¿Pero qué vas a leer?
que el artículo 34, 35, 36 y 37 de los códigos procesales le dan al juez una facultad para adaptar el procesamiento. Bueno, eso va a salir. ¿Y esto por qué? Porque en nuestra tradición, en nuestra construcción, que no fue lo que pasó en el mundo anglosajón con la institucionalización del case management, que trabajó con la dimensión procesal y la operativa en tándem, ¿sí? En nuestra tradición se invisibilizó, se ninguneó. ¿Por qué? Porque eso de la gestión es cosas pavadas, lo importante es el derecho, ¿sí? Entonces yo ahí objetaría, y creo que una deuda, un problema, un trabajo, a usted le puede interesar esto que yo digo acá. Si estuviese en un espacio, en otro tipo de espacio, y por eso creo que están acá, pero en otro tipo de espacio habría gente que prefiere discutir sobre, no sé, otros temas de fondos y de forma sobre las astraintes en el proceso, y hacer 4 conferencias sobre las astraintes en el proceso. ¿Se entiende? Y no digo porque eso puede ser tremendamente importante, pero si vos, tu sistema de justicia está funcionando mal, y la pregunta es ¿por qué funciona mal? Y uno de los problemas centrales es mínimo nos tenemos que hacer un poquito cargo. Entonces yo ahí sí, en la segunda pregunta, yo no estaría tan de acuerdo con vos. Y en la tercera pregunta, ¿qué falta? Y bueno, ¿qué falta? Yo te diría ejemplos de experiencias comparadas. En Chile se hizo esto. ¿Esto qué significa? Hay la estructura judicial ve en esto, ¿qué cosa? Ve un problema. ¿Por qué? Porque dice que pierde poder. Porque las licencias las da Carolina, el administrador, y no la da Matías. Porque los premios y los castigos los da Carolina y no los da Matías. Porque Carolina le va a fijar la agenda de audiencias a Matías. Entonces, en Chile, cuando se hizo este proceso de reforma, se implementó, se hizo toda una movilización. Empezó a funcionar, funcionaba muy bien. Hicieron una encuesta. ¿Saben quiénes más los abogados estaban de acuerdo con el sistema? Las partes estaban chochas. Los únicos que objetaban, en parte, eran los jueces. ¿Y por qué? Porque esta pérdida de poder sobre aquello. Yo creo que esa pérdida de poder no la veo de esa manera. Porque para mí, la responsabilidad más grande, el deber más grande, lo más importante es que un juez o jueza diga el derecho, resuelva un conflicto y decida. ¿Qué más poder más importante que ese podés tener? Es tremendo. No solo eso, es el juez el recurso más importante del sistema, el más valioso, el más costoso. Entonces, creo que ahí hay un tema otra vez, que es propio de una estructura organizacional, de un modelo, de una concepción de poder que está cambiando, que va a cambiar, que se reformula, que se interpela desde adentro, desde afuera, pero ahí veo un problema, pero obviamente este es un problema. Después hay múltiples problemas. Hay múltiples problemas, ¿por qué? Porque los profesionales de afuera tampoco están, hay convencidos y no convencidos, porque no hay recursos, porque llevar esto adelante significaría hacer una transformación radical sobre cómo pensamos. Bueno, es más fácil seguir creando juzgados, ¿sí? Entonces hay una multicausalidad, donde creo que uno de los factores principales es el que te mencionaba al principio, pero bueno, si tuviera que decir qué falta, creo, como vos señalabas, que falta decisión política, falta sensibilización, falta visibilizar el tema, falta entender el tema, falta discutir el tema, y obviamente si eso no se hace, como también charlábamos, quédate muy tranquila que dentro de 10 años nos vamos a encontrar hablando de lo mismo hasta que alguien se decida, ¿sí?, hacer esto, porque es un presupuesto. ¿Sí? Claro, gracias Matías por la devolución, muy impecable. No, gracias, muchísimas gracias. Mati, por un orden de prioridad, primero te leo una pregunta del chat que formuló Laura y después le damos la palabra a Andrea, ¿te parece bien? Ella te pregunta cómo crees que se podría empezar a implementar en la organización de un juzgado, entiendo en particular, esta nueva modalidad de gestión judicial sin que implique aplicarlo institucionalmente en el Poder Judicial, sin que se implemente institucionalmente en el Poder Judicial. Mirá, Laura era, ¿no? Sí, sí. Laura, lo que yo primero que te diría es, una parte de todo este discurso que yo digo, claro, vos lo podrías aplicar sin ningún tipo de problema porque el propio sistema te permite hacerlo. Si vos sos jueza, vos sos la responsable, ¿sí?, la dueña ¿sí?, tenés de llevar adelante eso de la mejor manera. ¿Sí? De la mejor manera. Entonces tenés esa responsabilidad. ¿Qué podés hacer vos? Profesionalizar tu gestión. ¿Y qué significa profesionalizar tu gestión?
dividir tareas de manera adecuada, racionalizar recursos, fijar planes de laburo, monitorear, poner gente que controle el monitoreo de las actividades. Che, ¿cuántas cédulas se libraron? ¿De qué tipo? ¿De qué orden? Bueno, una agenda, un calendario para controlar cuántas volvieron, cuántas no, qué problemas hubo, llamaste, bueno, hay una serie de cuestiones vinculadas a profesionalizar la gestión que vos lo podrías hacer. Obviamente no podría nombrar un administrador, en vez de un secretario, un administrador del tribunal o de tu juzgado. Esto sería para vos y para nadie más, entonces traeríamos el mismo problema. ¿Qué es lo que siempre pasa? Vieron que hay gente que dice, el juzgado de Carolina es un violín y el juzgado de Matías es no tan violín, es más una trompeta. ¿Sí? Y el de Sergio es medio un tambor. Bueno, esa opinión, ¿sí?, de la práctica forense, de los pasillos, ¿a qué se debe? Aunque hay gestiones distintas, que obviamente ni Karina, ni Matías, ni Carolina tienen formación profesional en gestión, pero más o menos, por eso decía que el sistema es amateur, es anárquico y poco profesionalizado. Pero vos, Laura, podrías asistirte, capacitarte, ¿sí?, desde afuera, desde adentro, ¿viste?, para lograr implementar en la gestión operativa una profesionalización. ¿Y que eso qué significaría? Planificar, fijar objetivos, fijar metas, dividir trabajos, adaptar formas más flexibles de laburo, ¿sí? Nosotros ahora, después de la pandemia, la gente usa TICs, pero tenemos mailing, teléfonos de línea y teléfonos celulares hace, no sé, 20 años, 15, 30 años. Entonces, ¿por qué no lo usamos antes? No, porque se caían los santos, la Biblia y la Constitución Nacional Argentina. Entonces, ¿por qué no? Bueno, eso tiene una cultura de la formalidad, y vayan a decirle al Poder Judicial peruano, también usan una medalla. Bueno, esas formalidades, todas esas formalidades, tienen que ver con un lenguaje, con una corporidad, con un montón de cosas que son problemáticas para lo que vos querés. Karina ya tomó la decisión en audiencia junto a las partes. ¿Qué hay que hacer como objetivo? Que el testigo venga. ¿Lo tiene que ir a buscar Karina en un cochecito a la casa? Bueno, si el juzgado demuestra que es una decisión razonable, eficiente, eficaz, ir con un cochecito el día anterior a esperarlo a las 5 de la mañana para llevarlo al juzgado, que lo haga. ¿Se entiende? Porque la cédula era un acto de comunicación, el único que se nos ocurría. Pero en el modelo de gestión actual, lo que pasaba era que se libraba la cédula y nadie más gestionaba. A lo sumo se dejaba la cédula en la canastilla, se agregaba en su momento papel, ahora digital entra directamente, ¿sí? Y bueno, y si viene, viene, y si no, también. No había gestión. Y depende del juzgado, había una mejor o peor o lo que sea. Bueno, para aplicarlo, Laura, lo que yo diría es, podrías, desde tu juzgado, lo que pasa serviría para tu juzgado simplemente, profesionalizar tu gestión. Planificar, fijar metas, fijar objetivos, medir laburo. Che, Karina, Carolina y Matías son los 3 auxiliares letrados. Trabajan distintos temas, pero proyectan. Bueno, Carolina hace 40, Karina hace 15 y Matías 2. Che, Matías, me parece que te estás rascando un poco en 6 horas de laburo, lo que sea. Bueno, midamos. Hay que hacer mínimo 8. Bueno, ¿eso existe? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, planificar, fijar objetivos, fijar metas, medir, controlar, monitorear, evaluar, ajustar de manera flexible. Muchas gracias, Mati. Andrea, ¿tenés el micrófono habilitado? Si bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías, te quiero hacer una consulta. El tema que vos contabas con el derecho comparado, ¿no? Que hablaste del caso, bueno, puntualmente de Uruguay, con esta experiencia donde determinados juzgados civiles y comerciales, 10 creo que se habían juntado en un solo tribunal, y bueno, y se estandarizan determinadas prácticas que tienen que ver con lo administrativo, para una cuestión de mejor administración y unificación de criterios. ¿No hay riesgo de que esta estandarización lleve a que haya una estandarización de las sentencias? Digamos que esta operativización lleve a que las sentencias de alguna manera también sean funcionales a ese estándar. Yo lo que te respondería, el
primero te hago una aclaración por las dudas. A mí me tocó laburar en Uruguay con ese proyecto cuando estaba en un organismo que era el CEJA laburando. En Perú hicimos una reforma similar. En Uruguay se hizo ya en una oficina para penal, ya está funcionando hace tiempo. Y en civil sí va a ser para Montevideo lo mismo, y está el proyecto, todavía no se consagró. Era para una única oficina para todos los 20 juzgados de Montevideo. ¿Sí? Yo qué te diría, ¿qué ventajas tienen esto de la idea de las reestructuraciones organizacionales? Impactan de lleno en las estructuras procesales. Pero ¿con qué se acompaña? Con otro instrumento sobre el cual yo tampoco ahondé, que daría para otra conversación, que es el case management. ¿Qué supone esto de la gestión del caso y conjunto de casos, Andrea? Supone suficiente estandarización como flexibilidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que decía, el legislador dijo, el caso va por acá y tramita de una vez y para siempre? Imagínense, también es el mismo ejemplo que doy siempre. Carolina es Chevrolet y yo soy Renault. Y estamos discutiendo en un juicio quién patentó un auto supersónico nuevo. Entonces yo la demando a Carolina Chevrolet porque ella me perjudicó, ¿sí? Fraudulentamente, porque yo la había anotado primero y yo lo inventé. Entonces el juicio es por 5.000 millones de dólares. En Provincia de Buenos Aires, ese juicio, por 5.000 millones de dólares, ¿por dónde va? Por un juicio amplio de doble audiencia, ¿sí? Audiencia preliminar y de conocimiento, y eso lo interpretan los operadores de forma rígida porque el legislador lo dijo y no se puede tocar. El case management que dice, hay una pluralidad de fuentes, los sujetos, jueces, juezas y partes dialogan, discuten y proponen abiertamente sobre cuáles son las reglas más adecuadas, pero dicen algo más que es mucho más importante, Andrea, que es lo siguiente. Se piensa, se trabaja, se regula desde, por, para el caso concreto. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué quiero decir? Caro y yo, Chevrolet y Renault, lo único que vamos a discutir en ese proceso es quién lo patentó primero, lo registró primero. ¿Sí? ¿Quién lo registró primero? ¿Ella o yo? Entonces, vamos a hacer un sistema de doble audiencia, el más amplio, el más costoso, el más largo, para discutir esa pavada. Es irrazonable. Entonces, ¿qué va a decir el juez o la jueza? Una única audiencia multipropósito donde resolvemos otro y dicto sentencia. Se adecúa el procesamiento del caso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente, en los pools de jueces, vos uniformás previendo, ¿sí? Estandarizando lo que puede llegar a pasar en los casos en general. ¿Sí, Andrea? Entonces, ¿vos qué decís? Hay un despacho de demanda para el traslado de demanda sobre este tipo de casos. ¿Sí? Pero después, cuando ingresó el caso al sistema, va a haber alguien que estudie el caso. Entonces, Matías va a tener un asesor de juez que va a decir, estuve analizando el caso, y este caso tiene esta particularidad. Lo va a charlar con Carolina, que es la jueza que va a tener que llevar adelante ese caso dentro de ese pool de jueces, y le va a decir, el despacho va todo bien, pero hay que agregar este puntito. Excelente. Pero se pensó desde, por, para el caso. Entonces, ese caso concreto, que se estudia desde el caso y se procesa para el caso, adoptando las mejores medidas, están todos los operadores pensando desde ahí. ¿Se entiende? Entonces, hay estandarización, pero se piensa desde el caso y para el caso. Y respecto de los criterios de fondo, la estandarización no es ni buena ni mala, Andrea. No es ni buena ni mala, ni en los criterios más tontos, procedimentales, ni en los criterios de fondo. El problema es, obviamente, que si hay, por ejemplo, un sistema de precedentes, estamos de acuerdo, o hay un plenario, como existe el instrumento de plenario porque se use poco, puede ser muy bueno, si estamos de acuerdo. Y si no, el pool de jueces, ¿qué te permite, Andrea? Que sobre los criterios de fondo, ¿qué decidís en términos de interlocutorias, de definitivas, lo que sea, es lo que vos quieras. ¿Se entiende? No es, porque ahí se juega la independencia judicial, en la interpretación y aplicación del derecho para el caso en concreto, es sobre eso. Pero bueno, esta es, por eso les digo, no es a todo o nada, al contrario, hay una convergencia, pero esa convergencia, ¿cómo es? Es racional, ¿sí? Se tiende a construir de la mejor manera posible,
compartiendo los dos. Inclusive en muchísimas experiencias comparadas, el case management es visto como un conjunto de técnicas. Y una de las técnicas, ¿cuál es? Crear protocolos especializados. Ejemplo, hay un pool de jueces, juzgado corporativo 1 civil y comercial de La Plata. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a caer casos sobre daños y perjuicios con automotores de este tipo de aseguradora. 1000 casos. Entonces, ¿qué dicen los jueces y juezas y la oficina judicial? Como vamos viendo caso a caso, Andrea, nos dimos cuenta, porque ahora sí pensamos desde el caso, hay información de calidad para tomar, que el despacho, que era estandarizado, podemos crear un protocolo especializado para tramitar este tipo de casos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos casos que ingresan tienen este problema. Entonces, ¿qué hace el tribunal, juzgado corporativo? Crea un protocolo de actuación para el procesamiento de casos de daños y perjuicios con coches color rojo. Fíjate hasta dónde puedes llegar por un tipo de estructura organizacional que te permite eso. Donde, por ejemplo, una de las cláusulas dice, en el primer despacho, en este tipo de casos, se va a librar el oficio a tal aseguradora porque con eso ya tenemos un insumo importante para tal cosa. Todo eso te lo permite este tipo de estructura. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Mati, nuevamente. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Creo que alguien me había habilitado el micrófono, pero después lo cerraron. O por el chat. No sé si Matías o Karina, algún comentario más. No, agradecerle a Matías la excelente exposición y a todos por habernos acompañado esta tarde, bueno, y a los aportes, porque la verdad que ha sido muy rico estas horas para poder pensar, para poder plantear. Me encantó, Pato, tu participación como alumna, la verdad, muy movilizador, tanto como docente como alumna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy movilizador y es muy bueno porque son dos roles que realmente resultan importantes para poder pensar, cambiar las cosas. Lo único que me queda a mí para aportar, y que yo siempre aliento, y en relación a todo lo que dijo Matías, ideas disruptivas. No traigamos más de lo mismo, no funciona. Tenemos un 79% de imagen negativa de la justicia, no confíen, no confiamos, yo me agrupo también, no confiamos en la justicia. El único de desconstruir eso es traer ideas disruptivas, no seguir haciendo lo mismo. Esto que decía Matías que lo pasaba lo mismo que hace 100 años, estamos sin confianza. Nos dejó sin confianza, nos dejó en el anteúltimo puesto, el del latinometrómetro de Poder Judicial de Latinoamérica. Nos dejó muy mal, y sobre todo nos dejó con una ciudadanía que no quiere recurrir a nosotros cuando su problema realmente necesita nuestra intervención, ¿sí? O prefiere, hay una encuesta que da que las personas en la Argentina prefieren consultarle a un vecino, a un amigo, que desconozca absolutamente el sistema, todo, en referencia a que esa situación le pudo haber pasado o que tiene un buen vínculo con él, que recurrir a una persona que ejerce la abogacía y menos aún recurrir a la justicia cuando tiene un problema. Para poder solucionar esto, mucho lo que dijo Matías, e ideas disruptivas. Hacer lo mismo no estaría funcionando. Pero muchas gracias, Matías, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias a ustedes, a vos, Karina, Agustín, en la organización, a Caro, ponerse al hombro, coordinar y también gestionar la actividad, y a la gente que todavía sigue después de todo este tiempo acá atenta, bueno, qué sé yo, pobres. No, gracias también Pato, Andrea, Marcos y las demás personas que participaron. En serio, muchísimas gracias, es un placer y creo que se trata de eso. Hay una frase que dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Feminista afrodescendiente Angela Davis. Bueno, se trata de eso. Hay cosas que ya no podemos aceptar y bueno, intentaremos. Después seguramente, no sé si el cambio llega, no sé si alguna vez nos tendrá acá, pero bueno, quizás aportamos algún granito. Así que gracias por la paciencia,
Caro y la gente del centro tiene mi mail, si alguien necesita información, le interesa, me escribe y le puedo mandar cosas, ningún problema. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Matías, me sumo al agradecimiento de Karina por tu valiosa exposición. Nos dejas entusiasmados por los cambios que ojalá se vengan, y bueno, quedamos abiertos desde el centro, si nos querés enviar algún material que se los vamos a remitir por mail a todos los que tenemos el listado de mails, a los que no les enviamos el formulario y se los compartimos por el chat, por favor complétenlo, así les podemos enviar el material. Y desde el centro siempre queda a disposición el mail para cualquier consulta que tengan que hacer, o en las redes sociales, que también se los compartimos siempre por mail, al acceso para las redes sociales. Así que muchas gracias a todos y a todas por la participación hoy. Recuerden que nos encontramos el miércoles que viene con la exposición de Hernán Nagenson, a la misma hora que hoy. Les vamos a enviar el link antes, y Matías, por supuesto, estás invitado también el miércoles que viene, por si querés participar con tu aporte. Así que si no hay ningún comentario o pregunta más, ya damos por finalizada la jornada de hoy. Nos encontramos el miércoles que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos,